de la cabeza a los pies y me llena de perdón. Me hacen el estudio, no tengo más tumor. Gloria a Dios. Porque cuando uno perdona, el Señor sana. Amén. El Señor sana. Así qué que importante una que bendición es tras otra. Qué lindo, Señor. ¿Y trajiste algo para mostrarnos hoy? Traje algo para mostrarles con respecto a la oración. Como tan docente sí, que sí, sos. Sí. A ver, bueno. A ver, sí, ahí está. Esto lo trajo mi hijo de El Chaco. Porque en un tiempo en la Escuela Cristiana Fe, el viaje de egresados era ir al Chaco a construir casitas o a buscar donde hubiese agua. Y mi hijo trajo esto del Chaco. Y bueno, les comento. La parte del arco es la oración. La parte del arco es la oración. La flecha es la fe. Y nuestra mano, la flecha es la promesa. Y nuestra mano es la fe. Cuando yo realmente tomo el arco de la oración, pero lo tomo en serio y confiando, yo tengo muchos versículos, pero hay uno: si pidieras algo en mi nombre, te será hecho, pero confiando realmente. Yo puedo tirar la flecha y con la oración y con la fe que es mi mano, va directamente al cielo. Directamente al cielo. Confío en las promesas. Confío en las promesas. Escribo promesas por todos lados. Escribo promesas en la heladera. Promesas de que no me va a faltar la comida. Escribo promesas en mi mesa de luz, que su misericordia se renueva cada mañana, porque saben que a veces termino el día mal, muy mal, por mis problemas de salud, por otros problemas, pero su misericordia, a la mañana me levanto con una potencia, pregúntenle a los chicos, una potencia no de una de 66, de una de 26, y realmente soy muy bendecida, muy bendecida. Bendecida con los chicos, bendecida con la escuela, bendecida con mi esposo que me permitió estudiar, porque él también podría haber dicho, no estudies, pero él también creyó en que el Señor iba a bendecir mi trabajo. Así que nunca es tarde. No sé si alguna quiere estudiar, si alguna está pasando por algún momento difícil. Nunca es tarde, chicas, nunca es tarde. Tómense del Señor, tómense de las promesas. Tómense de las promesas y siempre que el Señor aumente nuestra fe. Que el Señor aumente nuestra fe. Amén. Muchas bendiciones. Vamos a darle un aplauso al Señor. Sí. Te doy la Biblia. Te doy un abrazo. Muchas gracias. Y quiero, antes de que te vayas, quiero agradecerte por estar esta tarde con nosotras. Vamos a dar espacio a las que siguen también, pero quiero darte gracias por ser esa mujer que edifica, por ser esa mujer que, a pesar de que, como vos decís, a veces para algunos puede ser de que uno empiece tarde, pero estás edificando en fin. Y no solamente estás edificando en tu vida, sino que en la vida de cada niño que pasó. ¿Cuántos niños habrán pasado? Mis 4 hijos ya pasaron, los 2 mayores ya están casados y siempre se van a acordar de la señora Lili. Así que gracias por ser una mujer que edifica. Tengo una promesa para todas. Antes, porque fue antes, ya el Señor lo sabía, en todos somos más que vencedores por medio de Jesús. Entonces, en eso que tienen pensado ahí, que quieren estudiar, quieren hacer cosas, antes ya son más que vencedoras, van a vencer. Gracias, Señor, gracias, Dios te bendiga. Está buena, ¿no? Qué lindo que es de una manera diferente escuchar distintos testimonios y que Dios nos ministre a través de esos testimonios.
Así que ahora quiero invitar a la segunda mujer que tenemos en esta tarde y es la señora Mirta Campanella. Puede pasar aquí adelante. Vamos a darle un aplauso al Señor por la vida de ella. Bueno, también vamos a hacer la presentación como tenemos que hacer, así que presten mucha atención, porque mire que tenemos a Mirta con nosotros. Es una mujer de fe que tiene un llamado a servir en lugares de gobierno. Mujer de familia, mamá de 2 varones, nacida en San Martín, diplomada en desarrollo local por la Universidad de San Martín, donde también estudió ciencias políticas y administración pública, y una ferviente practicante de la vida en Cristo. Participó de importantes congresos sobre democracia y gobierno. Entre sus publicaciones se destaca un dossier que fue solicitado por la USAM para publicar el impacto de la asignación universal por hijo en los hogares de nuestra provincia. Con una vasta trayectoria en la función pública, comenzó en el año 1999 siendo la primera directora de Defensa al Consumidor en el municipio de San Martín. También fue asesora en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en Defensa al Consumidor y Lealtad Comercial. Directora de Integración Institucional, entre otras. Actualmente se desempeña como subsecretaria en la Agencia para el Desarrollo de las Instituciones Religiosas, donde creó una extensa y diversa red en la cual se agrupan cientos de instituciones de fe. Su trayectoria y compromiso con el propósito la llevaron a liderar Integridad para San Martín, una organización social donde se forman jóvenes cristianos que creen en la política como vocación de servicio y propósito de vida. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Bueno, es extenso. Es todo lo que estuviste logrando en este tiempo. Bueno, es un poco, primero agradecerles por la invitación a los pastores, al pastor David, a la pastora Mariana. Ellos oraron por mí cuando todavía no se veía ese horizonte. Entonces, lo primero y lo sabio para una persona creyente, ¿qué es? Es agradecer. Y lo primero que quiero hacer es agradecer a todos los miembros de la iglesia que me conocen, a los 4x4, con lo que hemos hecho algunas cosas en territorio muchas veces para ayudar al otro, para lo que hacemos siempre las personas de fe, porque convencidos estamos del propósito que Dios nos manda. Amén. Lo cual es difícil, esta tarea no es sencilla. Primero porque somos mujeres, sabemos que lamentablemente todavía las mujeres tenemos que mostrar doblemente que podemos hacerlo, ¿no? Así que bueno, eso también pero también es cierto que con Dios no solamente todo es posible, sino que está bueno saber que es Él el que lo hizo por nosotras, ¿no? Lo primero que tenemos que saber es que no fue con nuestra capacidad, ni con todo esto que ella leyó. Fue Dios el que lo hizo en su tiempo. En su tiempo. Amén. Y eso es lo que quería contarte y dejarle a ella como mensaje. Cuando yo tengo una mamá que fue extremadamente católica y un papá que era agnóstico. Mi mamá acudía a la iglesia, por lo cual yo en un principio fui una chica de la Acción Católica que trabajaba con todo lo que era la necesidad de la gente dentro de la Iglesia Católica. Y mi papá me decía que ese no podía ser un Dios verdadero, porque estaba colgado ahí, que el Dios de mi mamá no era el Dios verdadero, que el Dios verdadero tenía que caminar al lado mío. Entonces yo comencé con ese criterio que me lo dijo el día que empecé la escuela, a tomar a Jesús como mi amigo imaginario. Y Jesús era el que me acompañaba, Jesús era con el que yo hablaba todo el tiempo, sin todavía haber llegado a la iglesia de Cristo. Así que yo empecé un ejercicio de una amistad con Jesús. Ese Jesús en mi escuela primaria, en la que fui muy buena alumna, me prometió, hablando de promesa como decía Liliana, que mi sueño, que era ir a la universidad, yo lo iba a cumplir. Pero resulta que cuando terminé mi escuela secundaria, mi padre enfermó, yo soy la hija mayor, tengo 2 hermanos menores, una mamá que es ama de casa, un padre que era obrero, así que
Cuando mi padre enfermó, en ese momento no se pudo, por cuestiones legales, hacer ni la jubilación ni la discapacidad, y durante 2 años yo tuve que hacerme cargo de mantener a toda mi familia con 17 años, con lo cual mi sueño de la universidad quedó truncado. Al principio lo que hice fue hacer lo correcto, ser una hija obediente y ayudar a mi familia. Trabajé muchos años en eso. Pero cuando mi vida empezó a pasar, empecé a sentir, al igual que le pasó a Liliana, que yo tenía una promesa de Dios que no se había cumplido, que yo no había ido a la universidad, que era mi sueño, y empecé a sentirme un tanto, ¿cómo podrías decirle?, como no encontrando mi lugar, como que no había realizado algo en mi vida. Es una sensación difícil de explicar, pero es incómodo, porque uno siente que Dios te prometió algo, pero al final ni siquiera Dios pudo cumplir, porque la vida se hizo difícil siendo una adolescente, haciéndome cargo de mi familia. Pasó el tiempo, llegué a la Iglesia de Cristo, y en un devocional mis pastores me dijeron que habían sentido que yo tenía que estar representando a Dios en lugares de gobierno. Yo primero dije... Cosa muy complicada y difícil también. Difícil, y dije, yo no tengo padrinos políticos, ¿cómo haría yo para hacer semejante cosa? Entonces se lo conté a una amiga que había hecho en la Acción Católica en aquella época. Y ella me llamó al día siguiente. Por eso digo, Dios pone siempre todo. Cuando te pone un sueño, Dios pone todo. No duden de eso. No importa el tiempo que pase. Yo ya tenía 40. Dios pone todo. Esa amiga me llama y me dice, hoy es 13 de diciembre, es el último día para anotarte. Así que ya te anoté, tenés que venir a firmar. Vas a estudiar en la universidad y te estoy esperando acá. Ella conocía lo cuento y me emociona, porque realmente, Marisa, ella me anotó en la universidad y yo fui impulsada por ella, porque yo también creía que qué iba a hacer en la universidad rodeada de jóvenes, siendo cristiana, teniendo que defender mi fe, porque siempre uno tiene que defender la fe, no somos mayoría y donde vamos tenemos que defender la fe, pero ella me impulsó y me anotó y empecé. Nunca abandoné la fe que tenía. Todos sabían, mis compañeros, mis profesores, sabían la fe que yo profesaba. Y yo hablaba de Jesús en la universidad. Les puedo decir que nunca fui avergonzada, por el contrario, cuando la palabra dice, aderezas delante de mí mesas, adelante de mis angustiadores, eso es cierto. Significa que Dios ama también a tu enemigo, porque puede ser tu enemigo, pero es un hijo de Dios. Ama a tu enemigo, nunca lo va a lastimar, ni siquiera se va a vengar. No, lo que significa es que te va a honrar delante de los que quieren avergonzarte. Esa es la significancia que yo encuentro en esa palabra. Y yo lo viví. Quiero contarles eso. Que si ustedes creen que tienen un sueño que es imposible, yo lo viví. Esperé 20 años, era el tiempo de Dios, no fue a los 20. Yo fui una hija obediente de mis padres y también una hija obediente de Dios. Y Dios me retribuyó, dándome la posibilidad de estudiar con honores, pudiendo ser yo la que hablara en congresos, aún siendo estudiante. Me convocaban para yo poder decir algo. ¿Y eso qué era? ¿Mi sabiduría? La gracia de Dios. La gracia de Dios que se había manifestado en mí y que había hecho que motivara a otras personas, que pudiera hablarles de Dios y consolar jóvenes que estaban en la universidad, a lo mejor con algún problema familiar, con algún problema de adicción, con algún problema de suicidio. Y ahí entendí que teníamos que hacer algo en lugares de gobierno, que no podíamos dejar que el gobierno estuviera siempre en manos de las mismas personas, sino que teníamos que llevar nuestros valores, nuestros principios, que otra persona no lo iba a hacer. Pero en ese trayecto también Jesús me enamoró, porque cuando yo llego a la Iglesia de Cristo, viene mi hermano y me dice, hacía una semana que estaba, y me dice, él tenía el nene de 2 años, la nena que iba a cumplir el año, y había organizado su vida fantásticamente, porque el suegro le había dicho que se haga cargo de un departamento que había en Villa Gesell, porque su casa ya la terminaba de pagar y la escrituraba. Iba a ser una gran fiesta. Pero mi cuñada, cuando va a hacerse los estudios, una chica joven, le dicen que tiene cáncer, que no la pueden abrir, que literalmente tiene muy poco tiempo.
ese primero, en mi iglesia se hace un ungimiento los primeros de mes, ese primero viene de visita Carlos Anacondia. Yo no voy a hablar con él, yo estoy con mi hermano y con mi cuñada. Mi cuñada, católica, totalmente católica. Quiero decir con esto que católica practicante, con lo cual miraba todo, estando Anacondia, si ustedes lo conocen, el hombre habla y la gente cae, o sea que ella miraba todo espantada. Sin embargo, sube una mujer y dice, aquí tengo mis estudios, yo vine con cáncer en el año 85, usted hizo una campaña y aquí tengo mis estudios que decían que iba a morir y aquí tengo mis estudios de que aquí todavía estoy sirviendo a Dios. Y Anacondia dice, Jesús lo hizo. Yo en ese momento siento el Espíritu Santo y toco a mi hermano y le digo, así lo va a decir tu esposa, ella va a estar sana en el nombre de Jesús. No sabía lo que iba a suceder, fue lo que sentí de parte de Dios y obedecí. Esto fue el 1 de noviembre. En el mes de febrero ella estaba totalmente sana. Wow, Dios me enamoraba con lo que hacía. Puedo contarle pequeños milagros, pero ese es grande. Y quería hacerte una pregunta, porque hablando de este ambiente también un tanto hostil muchas veces, de tener que mostrar a Jesús en estos lugares de lo que es la política, seguramente que en algún momento, aunque quizás no tuviste la oposición de ser avergonzada, se contraponía lo que Dios nos manda hacer y lo que quizás la política quiere avanzar, que va en contra de lo que Dios quiere. Capaz que en algún momento tuviste que pararte, como quien dice, como una mujer que edifica y decir, esto a Dios no le agrada, yo con esto no milito, no voy, no va. ¿Te pasó en alguna oportunidad tener que ir en contra de la gran mayoría porque no era lo que a Dios le agradaba? Porque como hijas de Dios que estamos acá, justamente oramos para que quien Dios ponga en los lugares de honra en el gobierno hagan la voluntad de Dios. Me pasó en distintos momentos, pero voy a resaltar uno para ser breve, que fue cuando se iba a promulgar la ley del aborto. En ese momento hablamos con el Consejo Pastoral y con los pastores de nuestra ciudad y tomamos la decisión de ir juntos a la plaza, al Congreso, a reclamar ese día, porque no queríamos la sanción de esa ley. Yo en ese momento era directora de Integración Institucional y Culto de San Martín, entonces tenía la obligación de informar quizás ese hecho. Cuando lo decidimos, yo dije, Señor, si tú me enviaste y siempre me sostuviste, yo hablé con las empresas de micro y nosotros salimos con casi 100 micros de San Martín. La verdad que yo no sabía si eso iba a ser sostenido por el municipio, porque había gente, no en ese caso no eran las personas que estaban a la cabeza de la intendencia, pero sí había gente que estaba promoviendo esa ley, así que yo no sabía si eso se iba a sostener desde el municipio. Pero era lo que yo quería hacer, así que yo salí a la plaza, en la Plaza Kennedy estuvimos con los pastores y las pastoras, declamando que nosotros íbamos a luchar en contra de la erogación de esa ley. Entonces, lo que hicimos fue salir. Se me presentaron personas de distintos diputados o diputadas que habían venido a San Martín a decirme cómo yo hacía semejante cosa, quién me lo bancaba, quién era el que me bancaba toda esa movida, que se lo dijeran para saber quién era el traidor. Y yo le dije, no, lo hago yo soy la funcionaria, yo me hago cargo de esto. Y me hago cargo de esto porque yo sé el Dios que tengo, y si Dios no quiere esta ley, es por esto por lo que yo tengo que luchar, así que yo me hago cargo de lo que me tenga que hacer cargo. ¿Cómo terminó la idea? Yo hubiera tenido que vender lo que tenía para pagar eso, pero al día siguiente me llamaron de la oficina municipal y me dijeron, usted hizo lo correcto, usted defiende su idea, nosotros nos hacemos cargo de los micros. O sea, yo tomé la decisión sin saber qué iba a pasar, ¿no? Gloria a Dios. Y nosotros el otro día cumplimos con mi esposo 18 años que estamos pastoreando. La verdad que decíamos, wow, bastante.
En todos estos años, hace unos años, o sea, hace poquitos, no sé si hará, vos me sabrás decir, 4 o 5 años, se creó esta red de instituciones religiosas donde a través de esta red, que no sé si la creaste vos o quién, pero bueno, que en este municipio nosotros tenemos iglesias anexas, hijas, en otras provincias o en otras ciudades, que no existe esto. Y a través de estas redes se distribuye mucha ayuda social, que es justamente a través de la iglesia evangélica, la gran mayoría, no sé si es así o me equivoco. ¿Eso fue una idea tuya? ¿Cómo fue que se creó, que avanzó tanto? Porque en donde nosotros vamos y contamos que en este municipio existe eso, se quedan asombrados porque, en este ambiente, como recién decía, tan hostil, muchas veces lo que debería ser de ayuda para la gente se la quedan las personas que justamente no quieren que esa ayuda llegue, y entonces se tarda en llegar esa ayuda. Pero a nosotros, por ejemplo, nos consta que ayuda que podemos recibir, ayuda que de gracia recibimos, de gracia damos. ¿Esta red fue creada a través tuyo? Bueno, el área no existía. A raíz de esta promesa que el Señor hace, yo termino siendo precandidata a intendente por San Martín, por el pueblo cristiano, en el 2015. Seguía sin tener ningún padrino político, era simplemente porque el Señor me mostró con este milagro y con otras cosas que no tenía que tener miedo al ridículo, que si Él me mandaba, Él no me avergonzaría. Lo hice. La persona que ganó, que fue Gabriel Catopodis, me llamó para integrar su gobierno. Y yo oré y ayuné 21 días para saber qué iba a decirle, porque lo tenía que hacer con el Espíritu Santo. Yo no iba a tomar una decisión sola. Cuando me llama, me dice, estoy pensando en crear un área que tenga que ver con las iglesias. Mi corazón salta de gozo. Yo no pude hacer una negociación, quiero. Yo sentí que el Espíritu Santo me decía, esto es. Y entonces dije, bueno, pero yo quiero primero los de mi pueblo, trabajar con mi pueblo evangélico. Él aceptó y empezamos a trabajar. Esto antes no existía. No existía. Te vuelvo a decir, hace 18 años que pastoreamos esto, antes no existía. No existía. El área se creó en el 2016, porque hablamos en el 2015, pero el Señor también tenía reservada otra cosa, si me permitís, se las cuento. Yo tenía un montón de gente de distintos lugares que cuando me llama una persona como el intendente, me dicen, yo soy un hermano en Cristo, te quiero ayudar, y todos venían y se me acercaban, y yo aceptaba porque pensaba que eran hermanos en Cristo que tenían un llamado para el gobierno. En ese tiempo empezó a pasar 1 mes, 2 meses, y no salía el nombramiento. Entonces todas estas personas empezaron a decir, bueno, pero entonces no tenés sabiduría, no lo hiciste. Y yo había hecho una promesa, que yo jamás le iba a pedir al hombre, que yo iba a esperar en Dios. Así que yo solo me arrodillaba y oraba. No llamaba, no levantaba el teléfono y decía, ¿qué pasa que no sale? No averiguaba nada, porque era Dios el que me había puesto. Si no, ¿cómo muestro a Dios si no espero en Él? Tardaron 8 meses, pero les voy a contar que esa gente habíamos hecho un grupo de WhatsApp. Ese último día de septiembre, la última persona que me dijo que no iba a hacer nada en la política, que era mentira toda mi vida, se fue del grupo. Fue la última, se fueron todas a lo largo de los meses. Al día siguiente me llamaron con el nombramiento y me pagaron retroactivo. Dios no quería a esa gente. Dios no quería, era un equipo que la gente había venido y yo aceptaba a todos. Yo no sabía todavía que tenía que orar, ayunar y esperar a ver si esa persona era. Porque como era todo nuevo, no teníamos cristianos en la política. Entonces yo digo, ¿qué hago? Yo sentía, bueno, será de Dios que los manda. No era así. Son pocos. Ahí tenemos a Camila, a Belén, ahí está la pastora Dora que me acompañan. Todas personas que trabajan en la fe y que antes de tomar una decisión se arrodillan. No toman una decisión
así nomás. Primero nos arrodillamos y oramos. No llegamos un día a la oficina sin orar la oficina, porque estamos en un lugar que fue tomado por el enemigo, que lo abandonamos y que tenemos que recuperarlo para que otra vez nuestros valores estén ahí. Pero vos querías que te conteste una pregunta y yo te empecé a contar. Eso. Bueno, en cuanto a la red esta que se creó. Bueno, todo eso fue todas ideas porque todos los días oramos por sabiduría y para que el Señor nos ponga ideas de reino y lo que Él quiera, ¿no? Entonces creemos que Él empezó con esto de pensar en la red pastoral de compromiso social. Esto fue un sueño que empezó en el corazón de Emiliano, que a ustedes los adoran y ustedes también, a mi primogénito. Y él empezó pensando que siempre teníamos que cuidar el detalle de la iglesia. Entonces, ¿cómo lo podríamos cuidar? Si somos una red donde aporta el municipio, pero también el Señor nos provee que aporten otras empresas, bueno, somos nosotros, somos la red pastoral de compromiso social. No somos una iglesia que depende de lo que el municipio le dé, sino que es una iglesia con entidad propia, ni el municipio ni nadie, porque al construir la red, cualquiera puede donar y hasta la iglesia puede donar, porque hay iglesias que se ayudan entre sí. Por ejemplo, el domingo pasado fue el aniversario en Billinghurst de la iglesia del pastor Lira y venían todos sus anexos y no tenía dónde hacerlo. Y el pastor Grasso, que tiene ese edificio tan grande en Billinghurst, le prestó su edificio para hacerlo. Y él dijo públicamente, porque es una persona amorosa, que no hubiera sucedido eso si no existiera la red, porque cada pastor se dedica a trabajar. Es tan duro el trabajo de pastor, es tan fuerte lo que hay que hacer, que a veces no hay tiempo para relacionarse con otros. Y el que esté en la red creó una relación que ahora puede haber ayuda de un pastor a otro. Los unos a los otros. Creamos esa red de compromiso y nos empezaron a llamar en otros distritos para ver cómo habíamos hecho. También lo hicimos porque tenemos pastores en San Martín que tienen un corazón muy noble, porque es difícil para cada ser humano correrse de su rol para hacer un rol de muchos, ¿no? No sé si todos lo pueden lograr, pero la mayoría, y Dios con la pandemia lo hizo, lo empujó un poquito más. En la pandemia teníamos muy poca mercadería en el municipio para repartir y yo le dije al señor intendente, que en ese momento ya era Fernando Moreira, el intendente que está hoy, que no es una persona convertida, por ahora, con la que también oré mucho y ayuné para ver por qué el Señor me había mandado ahora con una persona inconversa. Dije, Señor, ¿cómo le voy a hablar a este hombre que no te conoce? Y el Señor, solo cuando estaba yendo para su oficina, también ayuné los 21 días y oré para hablar con él. Si bien había hablado muchas veces con él, pero nunca en su rol de intendente. Entonces yo me preparé porque tenía que representar a mi pueblo. Y dije, bueno, ¿cómo le hablo? Y dije, bueno, cuando estoy yendo a su oficina, siento así del Espíritu Santo, vos sos mi hija, él no me conoce. Entonces dije, el Señor me está diciendo que yo sé él me va a dar sabiduría para hablar con él. Y cuando llegué le dije, que había muy poca mercadería y que si la repartíamos por mi pueblo evangélico se iba a multiplicar, porque siempre la iglesia ponía de sí. Y él, realmente tengo que agradecer que lo que me dijo el Señor fue cierto, porque por supuesto había un montón de gente de otras organizaciones que querían tener esa primacía. Y él dijo, no, la vamos a repartir por la iglesia. Ustedes tienen a alguien que arriba los organiza, vayan a pedirle a ellos, porque hasta que no tengamos para darle a todos, que la primera mercadería que se repartió en la pandemia la repartió la iglesia evangélica. Así que eso fue... Me consta porque hemos podido bendecir a muchas familias. Qué bendición. Y para ir terminando, Mirta, ¿cuál sería de acá a futuro un proyecto, un sueño que tengas, que puedas llevar a cabo? Por supuesto, como siempre y como el lema de esta reunión, que puedas seguir edificando. ¿Qué sería lo que vos anhelás de acá a un futuro? Bueno, en principio que esta red que empezamos
en San Martín la podamos transmitir a la provincia y a la nación, que puedan entender el valor que tiene la honestidad, que nosotros hacemos las cosas para Dios. Entonces la mínima cosa, el mínimo detalle es tenido en cuenta, que siempre buscamos la excelencia, la mayor excelencia, la que logremos. No quiero decir competir con otro o ser mejor que nadie, pero buscamos ser los mejores. Entonces, para Dios, hacer nuestro mayor esfuerzo para Dios. Entonces, me parece que sería lindo que en otros municipios, otras iglesias, en las provincias donde hay tanta necesidad, he recorrido y he visto muchísima necesidad, que puedan confiar en los pastores, que sepa cada barrio, cada ciudad, que en ese lugar tienen personas que además de edificar el alma, los pueden contener. ¿Por qué las dos cosas juntas? Porque cuando Jesús le habla a los 5.000, le dice a Felipe, ¿comieron estos? Entonces Jesús necesitaba las dos cosas, que la gente pudiera comer para poder aprender la palabra de Dios. Entonces nos está diciendo a nosotros que no podemos dejar a la gente con hambre, que tenemos que pensar cómo ayudarlos. Por eso sería lindo que esta red estuviera en otras ciudades y en otras provincias, para que sea la iglesia protagonista. Amén. Si te tengo que decir una palabra, yo quiero que la iglesia de Cristo sea protagonista en toda la nación. Amén. Porque verdaderamente es la que llega más lejos, porque llega doble, llega con la ayuda social y con la contención espiritual. Amén. Oramos por eso entonces. Amén. Vamos a apoyarte en oración. Muchas gracias, Mirta. Gracias por este tiempo, por haber compartido junto a nosotras un poquito de tu experiencia. Y bueno, y vamos a continuar en oración por todo esto que el Señor va a seguir haciendo a través de tu vida. Muchas gracias. Quería leerte sí. Para no decirla de mi boca, quería dejarles una frase de Esther, que está en 8:6 de Esther, que dice: yo no podría ver el mal que le harían a mi pueblo. ¿Cómo podría yo soportar ver la destrucción de mi nación? Y si alguna de ustedes siente que tiene ese llamado, háblenlo con su pastora. Si sienten que tienen un llamado para ayudar en estos lugares, para que ella me lo comunique y podamos hacer algo juntas para no ver la destrucción de nuestra nación y volver a recuperar esos valores que nosotros creemos que son de la familia, de la fe, de la esperanza y de poder salir de los vicios y de la maldad, que está muy difícil el mundo allá afuera. Sin Dios es difícil, tenemos que llevarlo en todos lados, así que muchas gracias. Amén. Con respecto a esto, quería decirles algo también. La voluntad de Dios es lo que tiene prioridad sobre todo y todos. Los planes y propósitos de Dios están prefijados y su voluntad es inviolable. Lo que Él se ha propuesto lo llevará a cabo y ningún gobierno puede frustrar su voluntad. Esto está en Daniel 4, 34 y 35. De hecho, es Dios quien quita reyes y pone reyes, porque el Altísimo gobierna el reino de los hombres y a quien Él quiere lo da. Una clara comprensión de esta verdad nos ayudará a ver que la política es meramente un método que Dios usa para llevar a cabo su voluntad. Muchas gracias. Dando tu asiento. Ya casi llegamos a la última charla de esta noche o de esta tarde, y yo creo que Dios prepara siempre cada una de las charlas que vamos a tener en el día de hoy de una manera especial, y ese es el tiempo en el que dejamos hacia el final, como quien dice, la frutillita del postre. Así que quiero invitarte, Pastora Noelia, que pases acá adelante. Vamos a darle un aplauso al Señor por la vida de ella. Dios te bendiga. Vas a sentarte. Bueno, para nosotros es una alegría y una honra poder que puedas estar con nosotros. Siempre tenemos el privilegio de
escuchar a tu esposo, el Pastor Jesús. Creo que muchos de los que estamos acá lo conocemos. Y bueno, llegó el tiempo de que puedas estar junto a nosotras. Y te voy a presentar, te voy a presentar de una manera también especial para que todos aquellos que no te conocen te puedan conocer un poquito más. Noelia Díaz de Paniagua, empresaria y pastora en Levántate y Resplandece. Nacida en Alto Paraná, Paraguay. Comerciante y empresaria. En lo ministerial, pastora de la iglesia Levántate y Resplandece. Casada con Jesús Manuel Paniagua, muy conocido en esta casa. Madre de Sara Estrella. ¿Sí? Estrella, yo la tenía como Julia. ¿Es Estrella Julia? Sara, Julia o Estrella, Rosa y Abraham. Qué hermoso. Pastora, sé que tenés un testimonio hermoso para contarnos. Y queremos darte la libertad para que hoy puedas hablarnos. El lema es Mujeres que Edifican. Cuando el Señor puso eso en mi corazón, creo que lo compartí. Un día estaba durmiendo, me despierto y ahí el Señor me dijo, mujeres que edifican. Y yo dije, ¿pero qué es esto? ¿De qué se trata? Y específicamente el Señor me hablaba de qué tipo de mujeres eran las que yo tenía que decirle que vengan. Y sé que justamente sos una mujer que combina muchas áreas, que es la casa, el ministerio, pero también tu trabajo. Cosa no fácil. Y bueno, queremos que nos cuentes cómo haces para ser una mujer que edifica y poder desarrollarte un poquito en todo eso. No sé si querés contarnos desde tus comienzos, porque al ser la primera vez que venís queremos saber todo. Así que contanos todo, pastora. Que el Señor le bendiga a todas. Para mí es un privilegio, es una honra poder estar con ustedes. Gracias, pastora, gracias, pastor David. Esto es mutuo porque la bendición es para todos. Estar con tantas mujeres, escuchar a la hermana Lili, a la otra hermana también, edifica mi vida, bendice mi vida, porque son áreas diferentes, pero veo que el mismo Dios, el mismo Padre, el mismo Señor está siempre con todas. Amén. Porque aquí no hay diferencia. La autoridad que el Señor nos ha entregado nos pertenece a todas. Amén. No porque 3 personas estuvieron testificando son las únicas que pueden o solo la pastora, sino que todas tenemos un derecho por la sangre de Cristo que podemos continuar en este camino tan maravilloso. ¿O no es así? Amén. Bueno, mi llegada a esta nación siempre fue de bendición. Salí en 2007, 2008 casi mente de mi nación, vengo de Paraguay, y a trabajar con una hermana, y a los 3 meses pierdo una de mis hijas, no como que la perdí, no la perdí en vida, sino como que el papá me denuncia por abandono y la pierdo por 4 años. Y eso fue un golpe muy duro para mí, que al traer a Sara a esta nación, en esos 3-4 meses que estuve, no fueron fácil para mí al llegar, pero el propósito de Dios estaba. Amén. Y se quedó Estrella en Paraguay de mí 4 años, y en esos 4 años hemos sufrido, hemos pasado muchas cosas, altas y bajas, donde varias veces también caí en depresión, fui alcohólica, hasta que conocí al Señor verdaderamente. Después logré traer a mi hija Estrella y empezó mi vida prácticamente en Argentina, que vino el pastor Paniagua a nuestra vida y ahí todo cambió. A veces pensamos que solamente del linaje vendrá, pero sí vendrá por ese linaje, pero Dios te toma a ti, así como pasó con María, que el linaje era José,
pero primero visitó a María. Amén. Para que pueda concretar mi vida con el pastor. Y estando ya conociendo al pastor, resumiendo toda la historia, yo seguía siendo alcohólica. Mi vida no era una vida que ya no podía sostenerme sin el alcohol. Estaba dependiente del alcohol. Y un día una amiga me invitó a la iglesia y fui, y esa noche el Señor me libertó, porque yo sí era cristiana de cuna, pero nunca conocí al Señor. Hay una diferencia en conocer, en nacer en el Evangelio y ser hija de Dios. Me di cuenta que nunca había aceptado a Jesús, y esa noche el Señor me libertó. Estaba poseída por un espíritu. Por eso mi consejo a muchas, puedo predicar a la vez, que somos templo del Espíritu Santo y no podemos jugar en dos caminos. Esto es serio, esto es real. El mundo espiritual es más real de lo que nosotros vemos en este lugar. Amén. Y el mal existe, y los hijos de Dios son templo del Espíritu Santo. Por eso es necesario que cuando conocemos que Dios es santo y que esto es un compromiso tan glorioso y maravilloso, temerle al Señor, honrarle al Señor con nuestra obediencia. Y en mi juventud no fui obediente, entonces no sé cuándo, Dios lo sabrá, ese espíritu se me había metido. Y esa noche que fui a la iglesia, que una amiga me invitó, yo fui libre, pero ya mi esposo no daba más. Teníamos 3 años de casado, yo no lo amaba, él tampoco me amaba, porque había un espíritu inmundo que nos dividía. Pero el propósito es eterno. Y la misericordia del Señor operó ese día en mi vida. Perdón, antes de casarme con el pastor se me estaba pasando ese testimonio tan hermoso, que yo cuando conocí al pastor estaba embarazada de 3 meses. Ya iba por la 3ª hija, que es mi hija Rosita, que está acá. ¿Puedes ponerte de pie? Cuento testimonio para que crean que Dios sí es fiel. Dios sí te da, te entrega su promesa. No soy yo la que te entrega, no es la pastora, no es lo que vos querés, es su palabra la que se hace real en nuestra vida. Porque en el principio Él era el verbo, dice en Juan. Entonces todo fue por la palabra. Si nosotros, yo no sé si todas las que están acá son hijas de Dios, si son de la casa, si son ministras, pero el Señor sabe lo que ha puesto en cada una de nosotras. Y debemos de creer que la palabra es el poder mayor que hay. No es que yo quiero, es para ti, porque es real. El mundo espiritual es real, pero si no hay palabra, no hay espíritu. Y sin el Espíritu Santo nada podemos tener, porque no hay dirección, no hay poder. El poder de Dios que habita en nosotros es el Espíritu Santo, el que hace real todas las cosas. Pero para eso tengo que tener palabra de Dios. En este tiempo escaseamos mucho de la palabra de Dios. ¿Por qué no somos mujeres que edificamos? ¿Por qué tenemos parte ignorante y parte que sabemos? Porque no nos enfocamos tanto en lo que es la palabra de Dios. Porque la palabra te saca de la ignorancia, te saca de lo carnal y te lleva a tu identidad, y te identificas como hija, como mujer de Dios, y podés accionar por la palabra. No que Dios me va a usar en esta hora, pero la palabra que el Señor suelta, cada uno de ustedes impactará sus vidas. Para el que cree, sí es posible y se hace real, porque la palabra de Dios no vuelve vacía, dice su palabra. Por eso es necesario tener palabra de Dios
Dios, creer la palabra de Dios para poder seguir en este mundo tan maravilloso. El Edén está en nosotros. La gloria de Dios es el Edén, pero nosotros tenemos que creer que esa gloria sí es real, porque si creemos podemos vivir la divinidad de Dios. Es divino ser hija, es divino creer lo que está escrito, es divino ver hacerse realidad, como la hermana compartía. Ella creyó la palabra que el hombre de Dios soltó. ¿Y qué pasó? Hubo sanidad. Y siguiendo con el testimonio, yo conocí al pastor, estaba embarazada de 3 meses. Nos conocimos por una hermana mía que trabajaba también así como yo trabajo. Y ella me presentó, me dijo, es un chico muy amable, parece muy bueno. Y yo como toda mujer, sin el Señor, porque la que estamos aquí tenemos al Señor. Ese pensamiento era sin el Señor. Tenía timidez por mi embarazo y yo dije, no, ¿cómo voy a estar con una persona? Si se entera que estoy embarazada, no me va a aceptar. Pero así que le dije, él me aceptó y se puso feliz. Nos pusimos de acuerdo sin conocernos, marcamos la fecha de casamiento sin conocernos. Él estaba por casarse con otra persona por papeles, que la chica sí tenía a su esposo, pero era su concubino. Como él es dominicano, no podía estar en el país ya sin su documento. Entonces, cuando yo le propuse casamiento, porque fui yo la que le propuse, pero le soy sincera, fue todo inconsciente. Yo sé que fue el Señor que habló. Todo lo que pasó en mi vida fue el Señor que hizo. Y en ese momento nos pusimos de acuerdo, fue todo tan rápido. Yo estaba embarazada de 7 meses, ya nos casamos en tan poco tiempo, pero yo no conocía al Señor. Entendía parte y parte no, pero no obedecía su palabra. Entonces ahí fue después que Rosita nació, es que yo conocí al Señor verdaderamente. Fue después del nacimiento de Rosita. Ya Rosita tenía 2 años, yo maltrataba a mi esposo, yo le hacía de menos, pero había un propósito. Por eso hablé del linaje. Muchos piensan que por mí llegó la promesa a él, pero muchos no saben que el escogido era él. Por eso Dios llegó a mi vida, para que yo pueda estar con él y podamos ser lo que somos hoy. Y fueron procesos tras procesos hasta que yo fui libre, dejé el alcohol por completo y empezamos a congregar por 1 año y medio en esa congregación. Pero yo amaba al Señor, me enamoré del Señor, quería servir, quería limpiar, quería hacer todo, cocinaba a los chicos, quería estar en la escuelita, yo quería estar en todas partes. Ya no quería, ya el Señor me estaba preparando. Amén. Porque para la gloria de Dios hasta hoy estoy así. Quiero estar en todas, para mi familia, para mi trabajo, no me canso y la presencia de Dios todos los días me renueva. Por eso hoy estoy aquí, sé que muchas también entienden lo que estoy diciendo, porque el único lugar donde estoy segura y sé que voy a renovarme y me encuentro plena, amada, es en la presencia del Señor. Amén. Amén. El Señor es muy fiel. Sí. Pastora, contanos cómo haces para dividirte un poco entre lo que es tu tarea ministerial, tu parte. Bueno, contanos para aquellas que no saben cuál es tu empresa, a qué es lo que te dedicas en el comercio. Bueno, como comerciante soy mayorista de accesorios para teléfonos y pantallas. Antes de estar en eso, yo vendía en la calle, en todo 11. Yo era vendedora ambulante, visitaba los negocios y así aprendí a trabajar. O sea que comenzaste como vendedora ambulante y Dios te llevó a tener tu propio negocio. Sí. Alquilé un localcito pequeñito donde solo podíamos estar paradas, no podíamos sentarnos
y ahí atendíamos la gente, entraban 2 atendedores nomás, más de ahí no entrábamos, y el depósito estaba en el techo, que tenía que subir en el mostrador porque no podía tener escalera, y bueno, todo un tema, y así fue surgiendo, y la honestidad me ha llevado muy lejos. El Hijo de Dios tiene que saber que la mentira no va. La honestidad es que te va a mantener siempre posicionada en un lugar. Cuando uno trabaja, uno tiene que tener palabra, principios y valores que mis padres me enseñaron, gracias al Señor. Amén. Esas cosas hasta hoy me sirven. Si uno miente y no es honesto en el trabajo diario, en lo secular, hay consecuencias. Y muchos no confiarán en ti porque no das lo que nosotros tenemos que dar y ser lo que decimos. Es como dice en Corintios, que cada día nos vamos transformando. Nosotros tenemos que mirarnos al espejo, sí. Vemos nosotros, a nosotras mismas, sí. Pero a través del crecer espiritualmente, a través de la palabra, tenemos que ver a Jesús reflejar en nuestras vidas. Eso es lo que necesitamos todas, cada día, tener en cuenta que nosotros no representamos a nosotras mismas, nosotros representamos a Jesús. Y así fue, pastora. Amén. Creciendo, y después tuve 2 locales, ya salí a la calle, fui a la calle Larrea, ya con el pastor. Cuando conocí al pastor no estaba bien económicamente, casi no teníamos para pagar el alquiler, y así como te comenté, después que él llegó a mi vida, la finanza empezó a cambiar, porque ya había un sacerdote puesto por el Señor. Amén. Entonces las cosas cambiaron, abrimos un local en Larrea, donde él estuvo primero, después yo también. Y después de eso se pasaron 8 años, donde cerré uno de los negocios y estoy en uno solo ahora, donde vale por 10, que el que promueve, el que ensancha, el que multiplica ha sido siempre el Señor. Amén, amén. ¿Y qué le dirías a muchas mujeres que quizás están acá y tienen ese deseo de emprender y no se animan? Porque no tienen, no sé si la fe, pero bueno, a veces uno piensa de que hay que tener mucho dinero para poder emprender, para poder empezar. ¿Qué le dirías a aquellas que están ahí medias con un pasito y que no se animan? Bueno, mi consejo es que te animes, que sea audacia. Yo le digo al pastor, mi nombre no es Noelia, le digo, yo me llamo Audacia. Escuchen, porque me encanta arriesgar. De mucha bendición. Sí, me encanta el desafío. En mi trabajo, yo todos los días, para la gloria de Dios, tengo un nuevo desafío, que es emprender, porque los productos pueden ser que pierdan precio, pero como yo tengo esa firmeza en el Señor, yo sé que Él multiplica. No soy yo ni mi audacia, porque después la excelencia es de Él. Entonces al final veo la excelencia de Dios en mi finanza. No tengas miedo de emprender. Solamente tiene que creerle a Él y accionar. Sea en lo poco, sea en lo mucho, el Señor está, si estás con el Señor. Amén, amén, amén. Muchas gracias, pastora, por esa palabra, porque yo sé que quizás hay muchas que están ahí, que no se animan, que están esperando. No esperen, porque si no intentas, nunca lo vas a lograr. Siempre es necesario intentar. En la vida secular, lo espiritual es mayor. Si no oras, no hay respuesta, porque tienes que orar para que puedas escuchar lo que el cielo tiene para ti. ¿Me entiendes? Entonces, si no oras, no hay respuesta. Toda oración Dios escucha, sea de tristeza, de clamor, de intercesión, de sanidad, de todo lo que pongas nombre, Dios escucha. Todas tenemos un ángel mensajero que viaja al trono de la gracia y viene a traer oportuno socorro a toda aquella que cree. Pero si sigues llorando, si sigues con miedo, si sigues desanimada, no pasará nada, porque eso es emoción, eso es carne. Pero si abres tu boca, hay un poder, el Todopoderoso acciona en el poder de que es el Espíritu Santo. Nosotros en sí no podemos, pero a través del Todopoderoso sí podemos hacerlo. Amén. Si es que no tengas miedo,
no tengas miedo, porque yo sí he intentado. Estuvimos a punto tocamos fondo, no teníamos para el combustible, pero Dios siempre estuvo. Y en el momento que menos esperaba, como dijo la hermana, que pagó todos los gastos, así también venía uno y sembraba, venía otro y sembraba, y así fuimos avanzando. El Señor tiene cuidado de nosotras. Amén. ¿Y qué le dirías a aquellas que quizás dicen, bueno, pero no puedo con varias cosas a la vez? O me ocupo de mi casa y de mis hijos y dejo para después el ministerio. O bueno, si me pongo a servir, entonces no me puedo ocupar de mi casa. O bueno, no puedo ir a trabajar afuera porque todavía tengo mi casa. Y bueno, y es como que ahí están esperando, no se animan a lo otro porque se excusan con que no puedo servir a Dios si todavía primero tengo que atender mi hogar. Claro, porque su fuerza está en ella, no en Dios. Entonces, así será imposible. Servirle al Señor es la fuerza que necesitamos y no puede estar en segundo plano. Si nosotros tenemos la decisión, porque yo puedo mentir hasta ahora, yo puedo llorar hasta ahora, yo puedo hablar hasta ahora y callarme, y hay un silencio, ¿no? Entonces así es tu decisión. Cuando te determinas, es ahí que empieza todo. Si dices que vas a servir al Señor, no lo hagas por a media. Si eres mamá, tampoco podés descuidar a tu hijo. Estamos obligadas a cuidar a nuestro hijo porque son nuestros, y también hay una responsabilidad de mamá que porque son nuestros hijos, y así también estamos obligadas, si somos hijas de Dios, a servirle al Señor por amor, por devoción, por pasión, porque nada es imposible. Así como Él te dice, para Él nada es imposible, tampoco para nosotras, porque si queremos lo vamos a lograr. Yo me despierto todos los días a las 6 de la mañana, pero hay días que no duermo, porque me agrada buscarle al Señor en la lectura en las mañanas, en las madrugadas, y cuando me conecto no es que me da sueño. Ojo a que le da sueño al leer la Biblia, eso no viene de Dios. Tiene que despertarte, tiene que darte hambre, tienes que sumergirte en su palabra, pero para eso tienes que querer, porque si no querés siempre vas a tener una excusa, y la excusa es amiga y hermana de la mentira. Entonces nosotros no podemos querer engañar a Dios, porque el Señor sabe tu capacidad, por eso Él te escogió primero. Él sabe cuánto podés dar. La hermana Lili, que ella a veces sus días no son buenos cuando terminan, pero ella sí lo cumplió, ella sí lo hizo, ella sí se determinó, porque ella trabaja en un instituto, pero a la vez ella sabe que hay alguien más poderoso por encima de todo eso que la está mirando, porque dice su palabra que tampoco hagamos como para el hombre, sino todo lo que hagamos, sea de hecho de palabra, sea como para el Señor. Amén. Entonces la que quiere sí va a poder, y no piense porque uno está mejor económicamente que ya no trabaja. Eso es mentira. Cuando más crece la economía, más responsabilidad, más cosas tenemos que hacer, más impuestos, más tenemos que movernos, más empleados y muchas cosas más. Entonces, yo creo que si te determinas porque hoy en día dice en Proverbio que el perezoso desea mucho y no puede porque no duerme mucho, dice. Entonces, está bien que descanse una vez a la semana, 2 veces. No quiero meterme en tu vida personal, pero tampoco podés todos los días levantarte a las 12 del mediodía, ¿me entienden? Esas horas son muy valiosas, porque el segundo que pasó ya no se recupera. Amén. El enemigo de todos nosotros es el tiempo. Tenemos que aprovechar bien el tiempo. Amén. Entonces yo sí, por testimonio, sé que sí se puede. Amén. Trabajo en el día, busco a Dios de noche, y si tengo que predicar, y si tengo que ir a vigilia, si tengo que ayunar, tengo ayuno, si tengo que leer, no me canso. ¿Pero por qué? Porque cuando yo estoy, aquí hay una atmósfera ahora, ¿no es cierto? Bueno, esta atmósfera es de la iglesia, es lo que los ministros prepararon para hoy, los adoradores, o los que oraron, o los que intercedieron, o los que ayunaron por este día, ¿o no es así? Pero esta atmósfera queda aquí,
Pero tu conexión al salir de aquí tiene que ser 24/7. Si te desconectas al salir de la puerta y solamente quieres estar en atmósfera, por eso no vas a poder. Ahora, cuando estés conectada con el Espíritu Santo, no con el mundo, ni con tu emoción, ni con tu preocupación, la carga se hará liviana y ligera y podrás vivir la vida plena en Cristo Jesús. Amén, amén. Y sí se puede. Amén. Sí, Dale ese aplauso al Señor más fuerte, sí, porque la gloria es de Él. Amén. La gloria es del Señor. Yo sé que muchas mujeres hoy se van a levantar con ánimo pronto, sin excusa, porque todas las mujeres que estamos aquí queremos una vida plena. La felicidad no se trata de lo que nosotros miramos, la felicidad se trata de creerle a Dios. Amén. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Amén. Y queremos dejarte estos últimos minutos para que vos puedas ministrar y hablar lo que quieras, lo que haya Dios puesto en tu corazón para todas las mujeres de Aliento de Vida. Amén, pastor, amén. Aquí sentadita nomás. Como vos quieras. ¿Sí? ¿Quieres pararte? No. De pie mejor. Sí. De pie, te dejamos Sí. de pie. Sí, sí. Bueno, muchas gracias por escucharme, gracias al Espíritu Santo, Él es el que dirige nuestras vidas, Él es el que abre puertas, Él es que nos une como hijas del Eterno. No sé si se podrá, pastora, poner una adoración que es santo por siempre, y todas las que no se sienten capaz, todas las que no se sienten con fuerza, todas las que no se sienten que puede avanzar, que sí pueden emprender. Yo hoy quiero orar por tu vida a través de la unción de nuestro Señor, así como nuestra hermana creyó. Yo creo hoy que el Espíritu Santo puede romper todo yugo, puede pudrir todo yugo, puede romper cadenas que hay en tu mente, porque mientras tú sigas creyendo que no puedes, así seguirás. Pero si hoy te determinas que vas a poder, vas a levantarte y vas a ser otra persona. ¿Cuál será esa persona? La que Jesús pagó en la cruz del Calvario. Una persona victoriosa que va de gloria en gloria, porque Jesús no murió para que esté triste, negativa o pensando que ya no puedes. Jesús murió para darte vida y vida en abundancia, porque si no fuera por Jesús tampoco yo podría. Por eso en esta tarde, todas las que quieran venir acá adelante, vamos a orar por tu vida, vamos a agradecerle al Señor, porque yo sé que hay muchas que necesitan de Dios. ¿Por qué necesitamos de Dios? Porque no hay palabra de Dios en nuestras vidas. Porque toda aquella que se determinan en leer su palabra tendrá poder de Dios, porque ella es espíritu, dice su palabra. Por eso le invito aquí que pasemos para que podamos adorar. También decía la hermana Lili que ella nunca pudo perdonar en ese tiempo a su mamá. Si a alguien le cuesta perdonar, si a alguien le cuesta a limpiar su corazón, el Señor viene pronto, iglesia. Nosotros tenemos que limpiar nuestro corazón. Debemos de mirarnos unas a las otras como Jesús nos ve, como Jesús te ve, con amor, con una bondad, con misericordia. Te quiere dar su abrazo en todo tiempo. No rechacemos más el bien. Y esta es la tarde que vamos a recibir lo que el Espíritu Santo tiene para cada una de nosotras. Vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a levantar nuestras manos, vamos a adorar al Señor juntas. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, papá. Gracias, Jesús. Gracias, Rey de Gloria. Gracias, Jesús. Gracias, mi Señor.